este video tutorial vamos a abordar cómo implementar los modelos de optimización o cómo solucionarlos utilizando software comercial. El software comercial que vamos a usar en este caso es ExpressMP, que pertenece a una familia muy amplia que se conoce como softwares de modelación algebraica o programas de modelación algebraica. Entonces, dentro del proceso de implementación de modelos de optimización tenemos estos 5 pasos que ya hemos visto, que es lo primero, definir los componentes, verbalizar la estructura, modelar, y después cuando pasamos a la solución del software, vamos a usar un software especializado, uno de propósito general, por ejemplo, puede ser el hoja de cálculo con el software de Excel, pero en este caso vamos a ver lo que se usa más comúnmente e industrialmente cuando se implementan modelos de optimización, que son los software de modelación algebraica. Y el Mosel y ExpressMP como un ejemplo de los mismos. ¿Qué son los lenguajes de modelación algebraico? Son sistemas integrados de modelación con el software que apoyan buena parte del proceso de modelación de manera integrada, es decir, para que no nos tengamos que salir y estar cambiando de programas. En el caso de la optimización se integran muchas funcionalidades que según Führer son estas 5 funcionalidades, 6 funcionalidades que tenemos ahí. La primera de ellas es el entorno de modelado, es decir, el entorno en el cual yo puedo construir los modelos de optimización. La segunda es la conexión con optimizadores que me van a permitir la solución del modelo de optimización. La interfase de datos que me va a permitir leer datos, es decir, conectarme con una base de datos, un archivo de texto, un archivo de Excel, una base de datos de la compañía para leer los datos y después para volver a poner los resultados en algún archivo. Tener entornos integrados de desarrollo, eso es muy útil porque al estar construidos para hacer modelos de optimización, esos entornos tienen, como cuando uno está usando un editor de programa, nos resaltan las palabras reservadas o que tenemos que usar con algún fin, entonces de esa manera nos ayudan a que la construcción sea más fácil, a que el hacer debug y encontrar los errores sea más fácil. También para hacer plataformas de despliegue cuando ya se va a desplegar para el usuario final, entonces poder tener plataformas en las que el usuario final se conecte y pueda resolver sus modelos, y finalmente con interfaces de programación o APIs que lo que nos permiten es a través de software de programación, ya no de un entorno modelado, sino por ejemplo de un lenguaje de programación como Java, C o Python que está muy de moda, conectarnos con esos lenguajes de modelado y poder utilizarlos de manera más o menos natural también. Hay muchos lenguajes de modelado, estos son los más comunes, está AMPL, AIMS, GAMS, FICO, que es el que vamos a usar nosotros de Mosel, IBM OPL, Lingo, todos esos son lenguajes de modelado comerciales. Hay uno muy común y muy utilizado de manera gratuita que es un lenguaje de modelado para Python que se llama Pyomo, y en general hay unos cuantos más, pero aquí está la oferta más importante de lenguajes de modelado. Y hay otros que son los optimizadores, que son los que se encargan ya después de que modelado de resolver. En este caso vamos a usar, como vamos a estar usando FICO, que es el que usamos por defecto, el que es Express, ese tiene integrado el lenguaje de modelado que se llama Mosel y el software de optimización que se llama Express Solver. Entonces vamos a usar esas dos cosas. Entonces vamos a ver esto a través de un ejemplo. ¿Cuál es ese ejemplo? Uno que hemos usado, con el que estamos familiarizados, que es una refinería de petróleo que se abastece desde 2 orígenes, Arauca y Venezuela, y cuyos crudos, por ser de orígenes diferentes, tienen una composición diferente. Y es que el crudo de Arauca nos permite obtener una proporción de productos y el crudo de Venezuela otra proporción. Por ejemplo, si refinamos crudo de Venezuela, vamos a obtener 40% de gasolina, 20% de combustible de avión y 30% de lubricante. Es decir, por 10 barriles de crudo venezolano que se refinen, van a permitir obtener 4 barriles de gasolina, 2 de combustible de avión, 3 de lubricante, y un barril se va a perder como una pérdida. Además de eso, tenemos una disponibilidad, y es del crudo de Arauca tenemos la disponibilidad máxima de 9.000 barriles y cuesta a 20 pesos por barril. Y el crudo venezolano tiene sus datos, y por la negociación que se hizo con los clientes, pues hay unos requerimientos de esos 3 productos, que es de gasolina 2.000 barriles, de combustible de avión 1.500 barriles y de lubricantes 500 barriles. Entonces vamos a ver cómo implementar esto en el software de optimización, en este caso en Express. Pero como dijimos, antes es necesario surtir los primeros 3 pasos del proceso de modelación. El primero nos dice cuáles son
los conjuntos. En este caso tenemos los orígenes de petróleo O, que son Arauca y Venezuela, los productos P, que son gasolina, combustible de avión y lubricante, unos parámetros, P y J, que es el porcentaje del producto J que obtenemos por cada barril refinado del origen I, un costo de cada barril comprado a ese origen, el origen Arauca o Venezuela, una disponibilidad de cada uno de los orígenes, esa medida en barriles, el costo está medido en pesos por barril. Y para los productos RJ tenemos el requerimiento mínimo de producto J para cada uno de los elementos de ese conjunto de productos que se dan barriles. Una cosa interesante es que las pérdidas no son un producto, son una cosa que se obtiene, pero no son un producto dentro de los productos gasolina, combustible de avión y lubricante. Y finalmente tenemos unas variables de decisión, que en este caso dijimos XY, que es la cantidad del producto, del petróleo, de cada uno de los orígenes que vamos a refinar. Hecho este primer paso de definir conjuntos, datos y variables, vamos al segundo, que es la verbalización, en la cual vamos a expresar con palabras los tres elementos del modelo de optimización, que son decisiones, función objetivo y variables. Y entonces decimos, y restricciones, perdón. Decidir cuántos barriles de petróleo comprar en cada origen para minimizar el costo total de compra, cumpliendo los requerimientos diarios de cada producto sin sobrepasar la disponibilidad de petróleo en cada origen. Y esta verbalización, utilizando la notación que acabamos de definir, se ve así. Entonces, cuando vamos a implementar el modelo de optimización, la formulación en un lenguaje de modelado, la formulación que nos interesa es la formulación abstracta, esa formulación que es general, en la que hemos expresado con sumatorias, con símbolos de para todo cada una de las restricciones. ¿Cuál es nuestra formulación para este caso? Minimizar el costo total, que es igual a la sumatoria sobre los orígenes del costo por lo que compramos en cada origen, sujeto a unos requerimientos diarios de cada producto, que es lo que obtengamos de cada uno de los productos, que es el porcentaje multiplicado por el crudo de cada origen, y eso sumado tiene que ser mayor que el requerimiento de cada uno de los tres productos para esos elementos del conjunto P, y que lo que yo refine de cada uno de esos orígenes tiene que ser menor o igual que la disponibilidad de ese origen en los elementos del conjunto de orígenes, es decir, sin sobrepasar la disponibilidad de petróleo en cada origen. Y finalmente, cuántos barriles de petróleo comprar y refinar en cada origen es una variable que en este caso es no negativa, es decir, mayor o igual que 0, por el hecho de que son barriles. Entonces yo puedo partirlos continuamente, no tengo que decir que sean enteros, pueden ser 3.002 barriles, 3.007 barriles y así. Vamos a ver que esta formulación se implementa casi que idénticamente, guardando las proporciones, en el software de optimización, en el lenguaje de modelado. Y entonces vamos a ver el lenguaje de modelado, Mosel ExpressMP. Entonces, de todos los lenguajes de modelación algebraica a los que podemos tener acceso, vamos a usar uno que es el de FICO, que es Fair Six Saga Company, que es Mosel, y con él, a este software de modelado tenemos acceso de dos maneras. A través de una interfaz que se llama Expressive o de otra interfaz que se llama Express Workbench. Vamos a usar Expressive, que es la que es más familiar y más sencilla de usar. La instalación les invito a que la busquen en internet. Ahorita van a tener unos enlaces a través de la instalación y en el material del curso van a tener la información necesaria para la instalación. Yo ya lo tengo instalado en el computador y entonces vengo y abro Expressive, y ya una vez que tengo Expressive le voy a decir que quiero un modelo nuevo, un archivo nuevo. Entonces le digo File, New, un proyecto, File, New, y le voy a decir que vamos a abrir un ejemplo del petróleo. Entonces le voy a escribir petróleo. Eso me genera un archivo automáticamente, del cual voy a borrar algunos elementos porque no vienen al caso hoy, y entonces voy a borrar los elementos de parámetros. Estos parámetros son unos parámetros de ejecución, no corresponden exactamente a los parámetros que nosotros usamos en el modelo de optimización. Y voy a borrar también este if que está por aquí. Lo primero es ponerle un nombre al modelo. Voy a poner petróleo. No tiene que coincidir con el nombre del archivo, podría ser otra cosa. Y en la declaración voy a definir los elementos del modelo de optimización. Entonces, ¿cuáles son los elementos del modelo de optimización? Los conjuntos, parámetros y variables de decisión. Y voy a usar casi que esta misma descripción. Entonces voy a copiar un texto similar a esto. Voy a decir cuáles son los conjuntos, los parámetros y las variables de decisión. Entonces,
Voy a definir los conjuntos. O string. Y ese van a ser los orígenes. Y voy a un segundo conjunto. Set of string. Y esos van a ser los productos. Al usar set of string, lo que le estoy diciendo es que estoy definiendo un conjunto y los elementos de ese conjunto son palabras. Ahorita vamos a ver cómo se las ponemos. Después vienen los parámetros. Los parámetros son. El primero de ellos es P. Es un array, ya les voy a explicar eso qué significa. Y es un array que está entre los orígenes y los productos de valores reales. Entonces, las filas son los orígenes y las columnas son los productos. Vamos a ver que eso es así. Entonces, los porcentajes aquí están dados. El parámetro P en las filas tiene los orígenes y en las columnas tiene a los productos. Entonces, ya tenemos el porcentaje de cada producto que se obtiene. Ahora vamos a ver el costo, que lo definimos como C. Los elementos definimos el costo, la disponibilidad como C y D. C, que es un array que corresponde en este caso a los orígenes únicamente, porque es un dato que nos interesa en los orígenes. Y la disponibilidad también es un dato que nos interesa en los orígenes. Finalmente, está el requerimiento de cada producto, que es RJ, que nos interesa en el conjunto P. Entonces le digo R, un array, una regla, una matriz en el conjunto P y también tiene valores reales, o sea, valores numéricos. Y finalmente, de nuestros elementos del modelo de optimización, solo nos falta definir la variable de decisión. Entonces, voy a poner la variable de decisión. Aquí hay que notar algo muy importante. A propósito, estoy omitiendo los acentos porque poner acentos en el código algunas veces nos puede traer algunos problemas. Y voy a escribir nuestra variable de decisión, que va a ser X. Array. ¿Dónde tomamos las decisiones? En los orígenes. ¿Cuánto vamos a comprar en cada origen? En los orígenes. Of. Y voy a usar una palabra muy diferente. Ya no, eso como no es un parámetro, entonces le voy a decir que es una variable de decisión. ¿Cómo se le dice? Escribiendo mpvar, que significa Mathematical Programming Variable, que es la palabra reservada para las variables en estos modelos de optimización. Le voy a dar guardar y ya con esto definí o declaré nuestros elementos del modelo de optimización. Anotar algo aquí, hay una que es el objetivo está definido así. Puede no ser necesario definirlo de esa manera. Y entonces, ya con eso, tengo todas las declaraciones y cierro con un end declarations que cubre la definición de los elementos del modelo de optimización. Una vez que he definido los elementos del modelo de optimización, voy a empezarlo a escribir. Entonces voy a escribir, puedo escoger si primero pongo la función objetivo o primero pongo las restricciones. Y voy a poner primero la función objetivo. Y entonces voy a decir, ¿cómo se llama la función objetivo? Bueno, no. Me estaba olvidando algo que es muy importante. Y es, hasta aquí solo he definido los elementos del modelo, pero no le he dicho dónde van a estar los datos. Entonces le tengo que decir cuáles son los datos. Entonces, para leer los datos, uso el comando initialization. Miren que un error de ortografía inmediatamente me ayuda a decir, mire, si no se resalta en azul es porque me falta una palabra. Y le digo desde dónde. Y por convención voy a decirle que de un archivo que se va a llamar model.dat. Y le voy a decir que lea unos datos. ¿Qué datos queremos que lea? Entonces tiene que leer los orígenes, los productos, los porcentajes, los costos, las disponibilidades y los requerimientos. ¿Cómo está construido el archivo model.dat? Pues vamos a ver cómo está construido. Mírenlo aquí lo tenemos. Entonces tiene los orígenes, los productos. Aquí yo utilicé una cosa diferente en esta imagen que pegué, y es que los productos y los orígenes tienen un nombre largo que dice orígenes y productos. Entonces lo voy a tener que corregir. Ya lo voy a hacer. Porcentajes, demandas, requerimientos y costos. Voy a abrir ese archivo. Entonces ya lo voy a abrir.
Entonces, como en los orígenes yo no dije toda la palabra, sino solo la O, entonces tengo que acortar y decir qué son los orígenes. Tengo que decir cuáles son los productos. Como estos son cadenas de texto, le pongo unas comillas para que se sepa que son cadenas de texto. Y para cada uno de los datos le pongo el dato, abro dos puntos, unos corchetes cuadrados y pongo los datos en el orden en el que van. Una cosa muy importante de este modelo, de este caso, es que los indicadores de decimal en el mundo son los puntos. Y este software que se usa mundialmente tiene como indicador decimal el punto. No usar la coma. La coma no se usa normalmente como indicador de decimales en el mundo. Y aquí tenemos ya todos los datos de cada uno de esos parámetros que acabamos de definir. Y con esto ya le dije al optimizador dónde tiene que ir a leer los datos. Si yo abro el archivo model.dat, aquí cometí un error. Si yo cierro el archivo model.dat, ahí lo tenía, lo puedo editar lo tenía abierto en un editor de texto, pero también lo puedo abrir en este entorno de modelado integrado. Entonces yo también lo puedo abrir en el entorno de modelado. Si uno viene y mira el archivo model.dat, va a ver esa estructura. Y miren que aquí, si lo abre uno en el entorno de modelado, ve esos beneficios que decíamos de ser un entorno de modelado que nos resalta las cosas. Por ejemplo, los comentarios están en verde, los valores numéricos están en rojo, las cadenas de texto están en morado. Eso es una de las ventajas de haberlo abierto aquí. Pero yo ya lo tenía hecho, entonces lo abrí y lo edité en el editor de texto. En cualquier caso, se puede hacer en ambas cosas. O sea, un archivo .dat es un archivo de texto, básicamente. Y ahora sí estoy en posición de empezar a escribir el modelo de optimización. Entonces vamos a ver el modelo de optimización. ¿Qué es lo primero que vamos a escribir? La función objetivo. Y entonces, la función objetivo es una sumatoria sobre los orígenes de CI por XI. Entonces, vamos a escribir exactamente eso, decirle que el costo total es igual a una sumatoria sobre los orígenes de CI por XI. Entonces, escribamos el costo. Y entonces, para hacer una definición, usamos el dos puntos e igual. Entonces, ¿costo qué va a ser? Una sumatoria. Entonces, miren que la palabra clave reservada para sumatoria es sum. Le digo cuál es el conjunto sobre el que voy a sumar. Sum sobre quién o y o de quién. De CI por XI. Entonces, C, I por XI. Y con eso ya definí la función. Ahora vamos a las restricciones. Definida la función objetivo, la primera restricción es el cumplimiento de los requerimientos de cada producto. Entonces, aquí tenemos para cada producto. Entonces, aquí es interesante, es que el para todo, que en la modelación algebraica va de último, en la implementación computacional va de primero. Entonces, vamos a una segunda palabra clave. Aquí voy a poner requerimiento de los productos. Para todo es que J en los productos va a decir qué es lo que quiero hacer. Miren que ahí dice for, era for all, para todo. Entonces miren que otra vez es muy mnemotécnico, porque ¿cómo se dice sumatoria? Sum. ¿Cómo se dice para todo? For all. Entonces para todo PMP, ¿qué se tiene que cumplir? Que la suma de la multiplicación de porcentajes por crudo refinado, entonces la suma sobre ¿en quién? En los orígenes y O de P, pero P está definido en dos conjuntos, O y P. ¿Cuál es el índice para O? La I. ¿Cuál es el índice para P? La J. ¿De quién? P y J multiplicado por X. Está indexado en los orígenes, que en este caso es con la I. Y eso tiene que ser mayor o igual. No tenemos a la mano un símbolo de mayor o igual, entonces tenemos mayor, luego un igual que el requerimiento, que es RJ. Tenemos R, y le digo R quién, R de cada uno de los productos, RJ. Y de esa manera ya tengo la restricción de requerimiento de los productos. Ahora vamos a poner la disponibilidad de los orígenes. ¿Cómo está definida la disponibilidad de los orígenes? Entonces nos dice que XI es menor o igual que DI, es decir, que para cada origen
la variable de decisión es menor que la disponibilidad. Nuevamente usamos un for all. Esta vez es en los orígenes y no. Miren que in, como es un operador matemático, que es el pertenece, se resalta en rojo. Los operadores matemáticos están resaltados en rojo. In es pertenece. Para todos los orígenes, ¿qué debe pasar? Que lo que compro, XY, tiene que ser menor o igual que lo que está disponible. XY menor o igual que DI para todo I en O. Aquí tenemos exactamente lo mismo que acabamos de agregar. Y para decirle que queremos optimizar, aquí todavía no le he dicho, miren que yo definí el costo, pero no le dije qué quería del costo. Yo le digo, minimice, y se resalta en azulito. La palabra de minimización se resalta en azulito. ¿Y qué quiero minimizar? El costo. Perdón, por aquí abajo. Y esta es la instrucción para resolver el problema. Todo salió bien. Cuando le doy a este botón verde, todo funciona. Entonces me dice, va, compilé el modelo exitosamente, pero por aquí me salió un error de tiempo de ejecución. Me dice, va, yo no fui capaz de encontrar el modelo, el archivo model.dat. Entonces es que este archivo debe estar guardado en otro lado que no es la misma carpeta donde está nuestro archivo del petróleo. Entonces lo voy a guardar en otro lado. Lo voy a guardar exactamente en el escritorio. Voy a guardar el modelo en el escritorio y voy a guardar este también en el escritorio. Sí, estaban en lugares muy diferentes. Esa es la manera más fácil, guardarlos todos dos en la misma parte, pero puede pasar que no. Entonces, en ese caso, uno le da toda la ruta aquí, en vez de solo model.dat, le da C, dos puntos, backslash y todos los datos. Entonces, vamos a ver si ahora sí funciona, si ahora sí lo encuentra. Ahora, no me dijo nada, pues solamente me escribió estas dos líneas que están aquí abajo, que son begin running model y end running model. Esta instrucción que se llama writeLine lo que hace es escribir información que uno le ponga. Si yo le pongo hola, me escribe un hola. Pero yo le puedo preguntar por los elementos del modelo. Entonces yo le puedo escribir writeLine, función objetivo. Eso es todo por ahora, solo texto. Le doy un más para concatenar dos textos y le doy una instrucción reservada de este software que es getSol, que lo que va a hacer es ir a la solución y decirme cuánto dio algo. Entonces le voy a decir, dígame cuánto costó. El costo, si yo lo ejecuto esta vez, me va a mostrar que el valor del costo es 92.500. Yo también podría ver a través de este panel algunas cosas. Por ejemplo, aquí puedo ver las variables de decisión. Entonces miren que si yo lo resalto, me dice, X Arauca, la solución es 2.000, X Venezuela es 3.500. O si le doy botón derecho, aquí por aquí en la X, me abre este diálogo y me muestra esta tablita, me muestra esta forma como de tabla. Eso también, este navegador también sirve para ver, por ejemplo, los parámetros. Yo quiero ver qué leyó en los parámetros. Ahí yo sé, Arauca gasolina son 3.3, Arauca avión son 0.4, Arauca lubricante 0.2 y así para cada uno. Pero si yo lo quiero imprimir, puedo hacer uso de un menú que a mí me gusta mucho. Es este menú de los wizards, que son como unos ayudantes para generar código automáticamente. Entonces, si yo vengo y selecciono la X, se autogenera este texto. Entonces le voy a decir, insértelo en el cursor, se autogeneró ese texto y aquí aparece. Y entonces este texto hace uso de esas instrucciones que ya habíamos visto, que es getSol, y genera para cada uno de los valores de los orígenes, viene y le pregunta cuál es el valor en la función, en la respuesta óptima. Si le doy así, lo vuelvo a compilar y ejecutar, me dice, mire, la función objetivo es 92.500, X Arauca es compren Arauca 2.000, compren Venezuela 3.500. Y con eso ya resolví nuestro modelo de optimización. Que hay que resaltar algo que a mí me parece maravilloso y es que una vez que uno implementó el modelo de optimización, aquí estamos recapitulando, la equivalencia entre el código en Express
y el modelo matemático que construimos antes con las ecuaciones es casi que perfecta. Entonces, miren, el modelo de optimización, en azul que tenemos la función objetivo. Miren, minimizar el costo total, que es una sumatoria de CI por XI. Si uno viene y ve esto en azul, dice, el costo es la suma de CI por XI. Y el único pedazo que es adicional es aquí que dice minimice el costo, pero ya tenemos. Las restricciones, miren, para cada P, entonces para todos los productos, PIJ por XJ mayor o igual que RJ y sume sobre los orígenes. Sume sobre los orígenes. PIJ por XJ y eso tiene que ser mayor o igual que RJ. Aquí lo tenemos. XI menor o igual que DI, aquí tenemos XI menor que DI. ¿Se repite para cada de los orígenes? Bueno, aquí se repite para cada uno de los orígenes. Las variables de decisión son XI mayor o igual que 0, aquí las tenemos. X es un array sobre los orígenes de variables de decisión. Entonces, cuando uno hace juicioso la implementación, primero la formulación abstracta, definiendo elementos, función objetivo, decisiones y restricciones, traducirlo en un código de computador se hace relativamente fácil. Para terminar, hay que decir que algunas veces es posible que uno no tenga acceso a un software de modelación como estos software de modelación. Como estudiante uno tiene acceso, o como profesor tiene acceso a versiones limitadas, las compañías tendrían que pagar, algunos son bastante costosos, otros no tanto, pero hay unas opciones gratuitas que uno puede usar en el camino, que es con una cosa que se conoce como software como servicio, en el cual uno no tiene que instalar el software en una instalación local, sino que tiene un servicio de optimización en la nube. Y vamos a ver cómo funciona este caso, el Solver, el Express MP, desde un software como servicio a través de NEOS, que es un programa académico de una universidad, un consorcio de universidades, principalmente muchas en los Estados Unidos, que ofrece infinidad de software de optimización disponible con ese esquema de software como servicio. Entonces, venimos y abrimos el NEOS Solver, vamos a escoger, lo que tenemos es un modelo lineal, entonces aquí hay toda la opción, un menú muy grande de software de optimización, vamos a buscar un programa lineal y el que estamos usando es Fico Express. ¿Y en qué modelamos? En Mosel. Entonces abrimos Mosel. Una vez que tenemos Mosel, se nos abre un formulario y en ese formulario tenemos que especificar dos cosas, dónde está el archivo de datos y dónde está el modelo y el archivo de datos, el archivo .mos, que es el que tiene el modelo, y el archivo .dat, que es el que tiene los datos. Aquí hay una advertencia muy importante, es que el modelo se tiene que llamar los datos se tienen que llamar model.dat. Si no es model.dat, hay algún problema de lectura, y de hecho por eso fue que yo lo nombré model.dat. Entonces voy a seleccionar en el escritorio el modelo, que es este que se llama petróleo, el archivo de datos, que es este que se llama model.dat. Hay que darle un correo, le damos un correo y le decimos que se ejecute en NEOS. Entonces ahí se manda a un servidor, ahí está. Este trabajo que está aquí, que dice Fico Express, es el nuestro, el trabajo que termina en 967 y no una clave, porque cuando se demora mucho uno tiene que acceder a ver el resultado en la clave y si todo funciona bien, al final nos devuelve algo como esto, que dice, la función objetivo es 92.500, X Arauca es 2.000, X Venezuela es 3.500 y lo resolví sin que yo tuviera que tener instalado el optimizador. También se recibe un correo electrónico con los mismos resultados o si uno quiere verlo, como uno tiene la clave del trabajo, si tiene estos datos, uno puede hacer algo como esto y es irse a NEOS y en el que quiere ver los resultados. Si uno quiere ver los resultados, le dice, ¿cuál es el número del trabajo? Entonces le decimos, nuestro número de trabajo es este. Nuestra clave es esta. Uno puede dejar corriendo por horas un modelo en algunos casos si es muy difícil. Y dice, yo quiero ver mis resultados. Aquí están los resultados nuevamente. Bueno, y con esto de ver la opción de utilizar Express, por ejemplo, a través de NEOS, vamos a terminar. Simplemente les quiero dejar un ejercicio esta vez para notar lo flexible que es haber modelado de esta manera. Entonces, supongamos lo siguiente. ¿Qué pasa si hay un nuevo origen? ¿Hay que cambiar el modelo o no hay que cambiarlo? Que esta es una de las ventajas de los software de modelación algebraica. Los invito a que piensen, una vez visto este modelo, ¿qué tendrían que cambiar? El modelo
o el archivo de datos, ahora que tenemos un nuevo origen, y es, se descubrió un crudo en Santander que tiene esta composición y que tiene este precio y esta disponibilidad. Entonces nos preguntan, ¿será que lo compramos? ¿Será que no lo compramos? Resuelvan, por favor, este último detalle en el cual hay que modificar el modelo. ¿Dónde? Esa es la invitación que yo les hago, a que revisen dónde hay que modificarlo para ver la flexibilidad que ofrece la modelación algebraica de esta manera, utilizando este tipo de software. Con esto terminamos esta explicación e introducción al ExpressMP y en general a los software de modelación algebraico. Hay muchos más, como les dije. Algunas cosas que están en el material de clase que es importante ver son las siguientes. Hay un libro enteramente dedicado a Express con muchos ejemplos. Entonces están los datos, la modelación y su implementación computacional. Este libro está disponible en línea de manera gratuita, sin tener que infringir los derechos de autor, y tiene los ejemplos incluso, entonces ahí lo pueden ver. Esta es una muy buena referencia que habla de los sistemas integrados de modelación. Esta última describe NEOS, y esta es muy interesante, es que Robert Fuller cada 2 años viene actualizando la oferta que tenemos de software de optimización. Este es el último número de esos estudios, en el que describe cómo es que funciona el software de optimización cada 2 años, qué funcionalidades ofrece, cuánto vale, qué problemas resuelve, quién es el proveedor, si hay versiones académicas y todo lo demás. Con esto, entonces, como les decía, estamos cerrando el ciclo de implementación computacional de un modelo de optimización y analizando su resultado. De esta manera, ya podemos hacer todo el ciclo de modelación que arranca en la definición de sus elementos, pasando por la verbalización, la modelación o la formulación, la implementación computacional y el análisis de los resultados. Y eso es algo que vamos a hacer muchas veces a través de diferentes modelos que queramos abordar para tomar decisiones. Yo los invito entonces a ver los ejemplos que hay en el material de clase y también los ejemplos que están en este libro, que son muy interesantes para afianzar los conocimientos de ExpressMP y en general de la modelación algebraica como esa herramienta a través de la cual podemos implementar computacionalmente los modelos de optimización.